Buenos días, otro día aquí en San Martín de los Andes y hoy nos vamos a ir a 50 kilómetros de la ciudad, cercano al Paso Huaún, fronterizo a Chile. Ahí vamos a conocer la Cascada Cachín. El día de hoy está bastante gris, teníamos pensado, según lo que decía el pronóstico, que iba a estar muy bonito. No es así por el momento, esperamos que mejore un poquito para poder disfrutar de este lugar. En este mapa están viendo el recorrido que vamos a realizar el día de hoy. Primero vamos a ir a la cascada y desde allí a Puerto Pucará. A poca distancia del centro de la ciudad, en el empalme de la Ruta Provincial 48 y la Ruta Nacional 234, termina el pavimento y comienza el ripio. Con este arco ingresamos al Parque Nacional Lanín y esta es la ruta número 48. A solo 3 kilómetros se encuentra el acceso al Mirador Bandurrias, que es de donde se tiene una de las mejores panorámicas de la ciudad. Y más adelante encontrarán un desvío señalizado que conduce a las playas de Yuco. Pero estos dos lugares los vamos a visitar en otro paseo. Esta parte del camino, por lo general, se encuentra en buen estado la mayor parte del año. Este primer tramo es bastante agreste, pero luego de hacer unos kilómetros empezamos a internarnos en un tupido bosque formado por raulíes, coigües y arrayanes, todos árboles típicos de la selva valdiviana. A lo largo del camino vamos a hacer unas cuantas paradas para poder disfrutar un poco del entorno. Ahora seguimos rumbo a la cascada y desde este lugar aproximadamente nos faltarán unos 20 kilómetros. En la ruta nos encontramos con la oficina de información. Siempre es aconsejable hacer una parada y consultar cuál es el estado del camino y las opciones de senderos y paseos que se encuentran habilitadas. Una vez informados, continuamos el paseo. Solo con cruzar el puente y mirar hacia los lados, sabíamos que acá también teníamos que hacer una parada.
Gente, estamos sobre el puente que cruza el río Huaún. Realmente esto es un paraíso, es una belleza. Estamos muy contentos de estar acá. Un lugar precioso. Después de quedarnos un rato en este lugar y hacer unas fotos, seguimos nuestro recorrido. Solo faltan 2,5 kilómetros para la cascada. Dejamos el auto en la playa de estacionamiento para empezar a transitar el sendero interpretativo. Desde el estacionamiento son aproximadamente 1200 metros. Es un sendero muy fácil, la verdad, y el paisaje es precioso. Esta es una de las cascadas más imponentes del Parque Nacional Lanín, que estalla en plena selva valdiviana, y su caída tiene más de 30 metros. Llegamos a la cascada Cachín. Miren el lugar, el entorno y principalmente lo que es esta cascada. La verdad que es muy bonito y el sendero es muy sencillo de hacer, así que no dejen de hacerlo si llegan hasta este lugar. Muy bien, gente, desde acá nos vamos a Pucará. También desde este lugar pueden ir hasta las termas de Keni. El camino para las termas de Keni hoy se encuentra intransitable, por eso siempre les recomendamos que cuando vean una oficina de turismo puedan parar y pregunten cómo se encuentra el camino, si con el auto que ustedes tienen se pueden acercar ahí o no. En nuestro caso, eso nos va a quedar pendiente. Saliendo de la cascada, enseguida encontrarán el desvío que los lleva a Pucará.
muchos los lugares que hay para ver, detenerse y disfrutar en todo este recorrido. La verdad que uno no para de sorprenderse en este lugar con la belleza, es impresionante. Este es el puente que acabamos de cruzar sobre el río Chachín. Este río desemboca en el lago Nontué. Continuamos camino a Pucará. Por lo general, este camino es recomendado para transitar en 4x4, pero en información turística nos dijeron que el camino estaba en buenas condiciones y podríamos transitarlo con el auto. Y realmente fue así, no tuvimos ningún problema para hacerlo. Otra de las paradas que no podíamos dejar de realizar. Este es el río Nontué. Este río termina desembocando a corta distancia de aquí, en la angostura que separa los lagos Lácar y lago Nontué. Avanzamos solo un poco más y nos encontramos con esta pasarela. Vamos caminando por un puente de madera que se mueve bastante, así que bueno, vamos a ver cómo sale la toma. Pero este lugar es maravilloso. Mira. Un poco más adelante nos encontramos con la seccional Pucará del parque. Finalmente visitamos Puerto Pucará.
hermoso, nos dejó sin palabras. Simplemente los dejamos con estas imágenes para que puedan disfrutar junto a nosotros de este lugar. Muy cerca de Puerto Pucará van a encontrar el desvío que los lleva al lago Nontué, donde se encuentran con estas hermosas playas. Salir de Puerto Pucará. Íbamos a ir directo a Playas de Yuco, pero nos encontramos el camino al lago Nontué. Son muy poquitos kilómetros, casi nada, y no podíamos dejarlo pasar, así que ahora estamos disfrutando del lago. La verdad que uno no tiene ganas de irse de este lugar, es una belleza. Este río de fondo que tenemos es el río que desemboca en el lago Nontué. Después de haber visitado estos lugares tan lindos, vamos a terminar el paseo del día de hoy y vamos a emprender el regreso a la ciudad de San Martín de los Andes. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.